Hermanos, buenos días. Amén. Estamos contentos de poder haber cantado a nuestro Señor, haber preparado nuestros corazones con la palabra de Dios para el día de hoy, enmarcarnos, poder ser transportados por lo que el Señor desea hacer con nosotros el día de hoy. Así que, hermanos, vamos a inclinar el rostro para poder orar y poder agradecer a nuestro Señor por este nuevo día que nos da y nos permite estar aquí en su iglesia. Oramos. Señor Dios Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder servirte, Padre Santo. Muchas gracias, Padre amado, porque en tu inmensa gracia nos permites, bendito Dios, estar aquí, Señor Dios, en tu iglesia con libertad para poder cantarte, para poder alabarte, para poder bendecirte, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por todo este hermoso tiempo que nos das, y te pedimos que nos dirijas, que nos hables y nos guíes por intermedio de tu palabra, para poder cada día crecer, para poder tomar decisiones, para poder consagrarnos, Señor Dios, y también, Señor Dios, para aquellos amigos y amigas que nos están acompañando el día de hoy, también puedan proceder al arrepentimiento y también ser hijos tuyos, Padre. Te agradecemos en el precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Hoy día no nos vamos a mover mucho de este versículo, así que de repente no va a haber muchas lecturas que buscar en otros libros, así que enmárcate, ponte allí, pon alguna seña allí en el capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Dice allí en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si usted es un verdadero creyente de Jesús, si usted realmente es un verdadero creyente de Jesús hoy, o si quizás es un incrédulo, o si quizás es un falso creyente, pensando que cree que cuando no cree, estas palabras de Jesús que vamos a ver el día de hoy son para usted. Debe usted en su corazón analizar lo que el Señor está diciendo, y Él está enmarcando: ¿verdadero creyente? ¿Verdaderamente no es un creyente? ¿O usted es un incrédulo? De hecho, quizás aquí en este versículo 31 que estamos nosotros leyendo, hay mucho para usted, hay mucho para nosotros, para poder pensar, para poder meditar y para poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo quería decir. Entonces, el enfoque de aquí nos lleva a hacernos 5 preguntas. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos? El enfoque que hoy vamos a ver en este versículo 31, en donde Jesús dice que decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois ustedes mis discípulos. Y de aquí, de esta lectura, nos debería producir algún tipo de pregunta para poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo dice. Yo encontré algunas cuantas que han surgido de parte de este versículo, que pueden ser cruciales para la vida del creyente, es decir, que son importantes para la vida del creyente. Uno, ¿qué significa ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Cuando dice verdaderamente son mis discípulos, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de enseñar? Cuando dice, ¿qué significa ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo? También hay otra pregunta: ¿a qué se refiere Jesús con la frase mi palabra? Cuando Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo con la frase mi palabra? ¿Qué significa estar en esa palabra? Es decir, la palabra en, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer allí?
si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Cuál es la relación entre permanecer en su palabra? ¿Cuál es la relación de yo permanezco en la palabra de Dios y ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo? Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta que les dije es, ¿qué significa ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Quiero que piense usted en su mente y diga, con el conocimiento que pueda tener en la palabra de Dios, quizás es un nuevo creyente, quizás ya es un creyente con un tiempo regular, o quizás es usted un creyente de muchos años. Le pregunto a usted para que pueda pensar y analizar en su corazón. ¿Qué es lo que quería decir Jesucristo al mencionar acerca de verdaderos discípulos? Acerca de verdaderos discípulos de Jesucristo. Ahora, con el conocimiento que usted tiene y podido pensar, enmárquese y diga, ¿soy un verdadero discípulo de Jesucristo? Muy allá de otros factores que puedan suceder, de las cosas que usted está sirviendo en la iglesia, de las cosas que usted pueda creer o pensar, de las cosas que está aplicando en su vida, pregúntense, en esencia de lo que Jesucristo quería decir, ¿es usted verdaderamente un discípulo de Jesucristo? Si no lo tiene aún bien claro, usted vuelva a ver en el versículo 31, y Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Les está hablando a aquellos judíos que habían creído en Él. No les está hablando a unos incrédulos. Le está hablando a aquellos que han creído en Jesucristo. Pero le está diciendo, pero si ustedes permanecen en mi palabra, si continúan en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos. Lo que esta frase, verdaderamente son mis discípulos, implica es que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos. La palabra verdaderamente significa que es algo real, que es realmente, ¿no? Jesucristo se refería, ustedes son verdaderamente, es decir, son realmente mis discípulos. Y tenía una razón por qué decir Jesucristo esto. ¿Y cuál era esa razón? Hay discípulos, en otras palabras, hay discípulos reales y también hay discípulos irreales. Hay discípulos auténticos, pero también hay discípulos no auténticos. Hay un discipulado que es simplemente externo y hay un discipulado que desciende hasta la raíz del corazón. Hay un discipulado que es superficial, que es momentáneo, que regula algunas conductas, algunos pensamientos, que te hace pensar un poco más en el Señor, sí, pero hay un discipulado que el Señor día tras día hace en el corazón del hombre, en el corazón de la persona que está en Cristo. Estoy hablando de los que estamos en Cristo. Hay un discipulado diario que no es un curso para ser miembro de la iglesia, no es un requisito para ser miembro de la iglesia, sino es un discipulado diario, producto no de un hombre o una mujer que se pone a tu lado y te comienza a discipular, entre comillas, a enseñar la palabra de Dios, sino que es Dios mismo que te comienza a enseñar día tras día. Ese discipulado no tiene fin. Ese discipulado es hasta el día que nosotros dejamos de existir o Cristo vuelve pronto. Entonces, ese discipulado que es hasta la raíz del corazón, es el que nosotros debemos anhelar y buscar día tras día. Yo hago mis devocionales todos los días, podrás decir tú. Yo oro al Señor, felicitaciones. Usted hace su discipulado, lee la palabra de Dios. Hace su devocional, ¿no? Hace su devocional. Pero esa palabra ha llegado a la raíz de su corazón para practicarla, vivirla, hacerla, obedecerla, para que usted como creyente pueda consagrarse en la vida cristiana, para que pueda tomar decisiones como hijo, como hija de Dios. Hay un discipulado que es simplemente externo y el discipulado que nos debemos preocupar no es del externo, sino del discipulado que
llegue hasta la raíz de nuestro espíritu, de nuestro corazón. El mundo no solamente está dividido en dos grupos. Muchos creen y muchos cristianos piensan que el mundo está dividido en dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Discípulos de Jesús o no discípulos de Jesús. Pero en realidad está dividido en tres grupos, según lo que nos muestra este texto que estamos leyendo el día de hoy. En donde están los no discípulos, en donde están los discípulos irreales y discípulos reales. Los discípulos irreales son personas que no tienen intención de seguir a Jesús, personas que dicen que le siguen y que tienen una relación, pero tienen en realidad una relación superficial con el Señor. Mientras tanto, el discípulo real es una persona que verdaderamente le sigue a su Señor, a pesar de la dificultad, circunstancia, enfermedad, dolencia, quebrantamiento que pueda seguir en su camino, dificultades, cualquier cosa, abatimientos, tempestades, como usted quiera llamarlo. El discípulo real del Señor va a continuar el camino, va a seguir y va a perseverar en su palabra. Vas a perseverar en la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús hizo esta distinción? Porque no toda fe es real. Porque no toda fe es auténtica. Es por eso que el Señor Jesucristo hace la distinción y es algo preocupante, es algo que nos debe preocupar. Nos hace retorcernos, nos hace preguntarnos, quizás, ¿en cuál grupo estamos? Jesucristo nos hace ver, ¿en qué grupo estás tú, hermano o amigo y amiga? ¿En el grupo de los incrédulos? ¿En el grupo de los discípulos reales? ¿O en el grupo de los discípulos no reales? Él menciona, porque en el versículo 30 dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos aceptaron y creyeron en Él. Pero muchos que tenían esa fe en Él, porque llegaron a creer, su fe no era auténtica, no era real. Quizás era una fe emocional, temporal. Pero no era una fe de la cual el Señor Jesucristo buscaba y anhelaba ver en sus discípulos. Había habido una gran respuesta a su enseñanza. Y siempre que hay una gran respuesta a algo, usted puede suponer que algunos de ellos están siendo arrastrados por la multitud. ¿De qué forma? Si los amigos están yendo, es fácil ir, ¿no? No voy solo, estoy yendo con alguien. Incluso si no fuera por una propia motivación, voy porque mis amigos están yendo. No estoy motivado en querer ir, pero bueno, no quiero estar solo, voy a ir. Usted está ahí solamente por el impulso, solamente quizás porque se volvió una costumbre venir a la iglesia, o porque se volvió una costumbre a servir en alguna programación de la iglesia y nos convertimos en activistas, pero no seguimos el camino que Jesucristo nos enseñó. Somos activos. Pero ¿cuánto de esa actividad es una fe real al Señor? ¿O es una costumbre? ¿O es seguir una religión? Lo que hace es dar un examen que podemos usar para ver si es que nuestra fe es real o no es real. Y darnos este examen, Jesús nos ayuda a ser reales. Jesús nos ayuda a poder ser discípulos reales, discípulos auténticos. Esa era la preocupación de Jesucristo. Y cuando Jesucristo preguntó, nos daban un examen. Y en ese examen nosotros teníamos que responder al Señor. Tenemos que responder al Señor. ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Y si no estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, ¿soy un discípulo real del Señor o no soy un discípulo real del Señor? No es un examen de la realidad, es un camino hacia la realidad, porque la realidad es la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra.
Jesucristo es el Logos, la palabra, el verbo. Y Él es realidad. Él es realidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Porque Él es la verdadera realidad de la verdad. Él es la verdadera realidad de la vida. Él es la verdadera realidad del camino correcto que el creyente tiene que tomar y seguir. Entonces no es un examen de la realidad, sino es un camino que nos debe llevar a la realidad. Es decir, Jesucristo no quería atormentar y castigar y culpar a alguien. Jesucristo estaba animándolos a estos judíos que habían creído a que sean discípulos verdaderos. Es decir, que vayan un camino hacia la realidad de la palabra de Dios. No sean un montón de hombres que dicen que creen en el Señor, que creen en su palabra, pero en la vida práctica no lo son. Entonces, para crear fe hay que sostenerla de cierta forma. Así que lo que queda claro aquí, de nuevo, como hemos visto ya, y nos plantea aquí la palabra del Señor, es que cuando Juan escribió en Juan 20:31, y dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces la palabra de Dios ha sido escrito para que yo pueda creer. Es decir, para que tenga fe, como tuvieron estos hombres que siguieron a Jesucristo, estos judíos que se entregaron a Jesucristo, que creyeron en Jesucristo, por intermedio de lo que Jesucristo predicó, que es la palabra de Dios. Y según Juan 20:31, de lo que tienen ahí, dice: pero estas que han sido escrito para que creáis en Cristo Jesús. La palabra ha sido escrita para creer en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Para tener vida eterna. Para que el hombre se convierta, para que el hombre camine en santidad, en obediencia, para que camine como hijo de Dios, para que camine como un discípulo verdadero de Cristo, convertido en Cristo Jesús, y para que tenga vida en el nombre de Jesús. Así está escrito. Él quiso decir que este evangelio no fue escrito solo para despertar la fe en los que no son discípulos, sino para despertar la fe también en las personas que de cierta forma no son discípulos reales del Señor. Para ayudar a los hombres que están caminando en su fe de servicio al Señor y en obediencia, para que se les confirme la realidad de la palabra y ser fuertes en su fe. ¿Cómo puedo ser fuerte en mi fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Oyendo la palabra de Dios, congregando, escuchando el mensaje, la palabra del Señor, tomando decisiones. Uno de los asuntos más fuertes que golpea al hombre en la actualidad, y uno de los pecados más fuertes a base de la tecnología, porque ¿quién no ha sido absorbido por la tecnología? Es decir, ¿quién no tiene un smartphone en sus manos, o una laptop o un computador? Uno de esos es la pornografía. He tenido casos que tratar con jóvenes sumergidos en la pornografía. Y se les puede predicar, se les puede aconsejar, se les puede hablar, pero tienen que tomar una decisión.
A veces les digo, puede venir para usted el mejor predicador o el mejor maestro o el mejor consejero que pueda haber. Puede venir el mejor y darte una exhortación, una prédica, un mensaje, un consejo que de repente te va a hacer doblar rodillas y vas a llorar en ese momento. Pero si no tomas una decisión, vas a seguir en lo mismo. Y esa es la decisión que usted y yo debemos tomar día tras día, de caminar como verdaderos discípulos de Jesucristo, como discípulos reales del Señor, de nuestro Salvador, no de cualquier hombre, no de cualquier persona, de nuestro Señor. Y el momento de levantarnos, tenemos que decidir, ¿qué voy a hacer con mi vida hoy? Es difícil la lucha, es difícil la batalla en gran manera. Pero tenemos que perseverar en la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, en obediencia a Él. El Evangelio de Juan está escrito para sostener la fe y para crearla también. Ustedes están en una de esas tres categorías. Podemos estar en alguna de esas tres categorías. Yo les dije que ustedes pensaran y vieran. ¿Estás en la categoría de un hombre o una mujer incrédula o incrédula? ¿Estás en la categoría de ser un real discípulo de Jesucristo o un irreal discípulo de Jesucristo? No tiene por qué usted expresar en qué condición está. Pero usted sabe delante del Señor en cuál condición se encuentra. Entonces, usted está en cualquiera de estas tres categorías. Y por ello, están todos incluidos. Deje que el Señor Jesucristo diagnostique su corazón. Y luego usted, según ese diagnóstico de la palabra del Señor, vaya hacia el camino real, vaya hacia la realidad. No se sumerja a lo irreal, a filosofías humanas, ¿no? A cuentos, a pareceres, a entenderes. Yo pienso que es así. Mi experiencia me ha enseñado esto. Eso no es real. La palabra de Dios es real. Porque la palabra de Dios nos muestra el camino que el Señor Jesucristo hizo. Y es el camino que usted y yo, nosotros debemos tomar como ejemplo supremo. Y eso, la palabra de Dios, nos debe llevar a ser un verdadero discípulo. Si usted entiende verdaderamente la palabra de Dios, si se esfuerza a entender lo que el Señor nos muestra día tras día en su Biblia, en su palabra, si llegamos a entenderlo cabalmente, no por intelecto, porque intelectualmente usted puede entender muchas cosas, pero entiéndalo intelectualmente y que de la cabecita baje a su corazón también ese intelecto y comprenda realmente qué es lo que el Señor desea para usted. Entonces, ¿qué es un verdadero discípulo? ¿O qué quiso decir Jesús al decir en el versículo 31, verdaderamente sois mis discípulos? ¿Qué quiso decir el Señor? Y seamos específicos. Para Jesús, verdadero discípulo es lo mismo que decir verdadero cristiano o verdadero creyente. No hay otro significado. Ser verdadero discípulo de Jesús es ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Jesús no está diciendo que verdadero discípulo es un segundo estado de la vida cristiana. Es una vida paralela a tu vida cristiana. Primero creyente y luego más tarde usted obtiene el nivel de discípulo, quizás. No. Nosotros, al momento de sernos hijos del Señor, al momento de aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, en el mismo instante nosotros nos volvemos discípulos de Jesucristo. No hay un proceso, no hay un camino, no hay algo que usted tenga que hacer. Usted es hijo de Dios o es hija de Dios, usted ya es en ese momento discípulo de Jesucristo. Es así como el Señor Jesucristo pensaba.
y nos da evidencias de ello. Y se nota al ver las palabras de Jesús cuando utilizan el versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Él no dijo a los creyentes profesantes: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente llegarán a ser en algún momento mis discípulos. No, Jesucristo está diciendo: si permanecéis en mi palabra, eres verdaderamente mi discípulo. Muy distinto decir: si permaneces en mi palabra, verdaderamente algún día llegará el momento en que serás mi discípulo. ¿Eso es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Eso es lo que dice en la palabra, en sus Biblias que tienen en sus manos? ¿Está diciendo que en algún momento llegarás a ser? No. Está diciendo que ya eres un discípulo de Jesucristo. En otras palabras, Él no enseñó que ser un verdadero discípulo era un estado posterior a la fe simple. Él no dijo: si permaneces en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahora que han creído, ahora que tienen fe, ahora que has expresado la intención de seguirme, Jesucristo les dice, y nos dice también a nosotros, cómo es que nosotros debemos actuar y vivir. Evidentemente bajo la autoridad de la palabra de Dios. Puedes saber si su fe es real. Son ahora mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra. ¿Quieres saber si tu fe es real? Examina tu corazón y mira si es que verdaderamente eres discípulo de Jesucristo, porque eso ha causado tu nuevo nacimiento. Si tienes dudas, si tienes temor, si tienes algo que está trabando de repente y no entiendes, busca más del Señor. Busca más del Señor. Entrégate. Ponte de rodillas ante el Señor y anhela ser un discípulo real de Jesucristo. En el versículo 24 ahí del mismo libro que hemos estado viendo, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Así que Él dice: si crees en mí, no morirás en tus pecados. Si crees en Jesucristo y eres un verdadero discípulo de Jesucristo, ya has sido perdonado tus pecados, eres un creyente verdadero, un cristiano verdadero, entonces eres un verdadero discípulo, el cual ha muerto en sus pecados, el cual es salvo, el cual es verdaderamente un discípulo, el cual verdaderamente es un hijo de Dios, el cual verdaderamente tiene una vida eterna. Ya no es un esclavo del pecado, sino más bien es un hijo de Dios. Es heredero de todas las bendiciones que el Señor tiene en su palabra. Es salvo del pecado. Es rescatado de la ira venidera del Señor y disfruta ya de la vida eterna en obediencia, en buscar caminar en santidad diaria. Somos retados, somos confrontados a perseverar día tras día como verdaderos discípulos de Jesucristo. En el lugar que estemos, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en la iglesia misma, en la casa, en el hogar, en la calle, somos retados día tras día en una gran nube de testigos que están observándonos. ¿Para ver a quién? Para ver a Jesucristo. Porque un verdadero hijo de Jesucristo, un verdadero discípulo de Jesucristo o discípula de Jesucristo, va a reflejar la vida de Cristo. Va a reflejar la vida del Señor. Entonces, eso es ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no anda con el cigarrillo en la mano.
No anda buscando bebidas alcohólicas para poder emborracharse. No anda buscando caminos inapropiados. A pesar de que pueda decir, bueno, acá nadie me va a ver. Estoy escondido, ¿quién me va a ver? Lo puedo hacer. El Señor, los ojos del Señor que están en todo lugar y que todo lo sabe y que todo lo entiende, y aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, no podemos burlarnos. Una segunda pregunta que nos trae este versículo es: ¿a qué se refiere Jesús con la frase mi palabra? Y muestra esta segunda pregunta en Juan 8:31. ¿A qué se refiere Jesús con la frase mi palabra? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La palabra en singular es una palabra en singular. Dice mi palabra, no dice mis palabras. Dice mi palabra. Esto significa que Jesús está pensando en conjunto de todo lo que ha enseñado, de todo lo que nos ha mostrado y todo lo que nos ha dejado. Podría dejarlo así: Jesús quiere decir permanezcan en el conjunto de todo lo que enseña Jesús. Permanezcan en conjunto en todo lo que yo les he enseñado. Veo que Jesús quiere que meditemos en cuál es el conjunto de esa palabra. ¿Y cuál es el conjunto de esa palabra? Y estoy seguro que la respuesta es que el conjunto de toda su palabra es, en realidad, cuando Él dijo yo soy el pan de vida en Juan 6:35, cuando Él dijo yo soy la luz del mundo en Juan 8:12, cuando dijo yo soy la luz del mundo en Juan 8:23, cuando dijo el Señor yo soy el buen pastor en Juan 10:11, yo estoy en el Padre en Juan 10:38, yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. Cuando usted toma estas palabras juntas, cuando usted engloba toda la enseñanza del Señor Jesucristo, todas tienen un único gran enfoque. En Juan 20:31, en sus Biblias, en Juan 20:31 dice: pero estas, y pongamos todas estas palabras que os he enseñado, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna. Es decir, la palabra apunta a Jesucristo. La palabra de Dios apunta a nuestro Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el Verbo, porque Él es el buen pastor, porque Él es la palabra o es el Logos. Entonces, cuando Jesucristo se refería, todas las palabras apuntan hacia Él. La frase mi palabra, aquí en Juan 8:31, enmarca que si vosotros permanecéis en mi palabra, se refiere al conjunto de las enseñanzas de Jesús, que es resumida en sí mismo. Toda la palabra de Dios se resume en Jesucristo, porque Él es el Verbo. Y todo lo que Él es para nosotros como el Hijo de Dios crucificado y resucitado. Entonces Jesucristo, ¿qué nos estaba diciendo? Si permanecéis en mi palabra, es decir, si tú permaneces en el conjunto de todas mis enseñanzas y no menosprecias nada de lo que yo he dicho, entonces verdaderamente serás mi discípulo. Y mostrarás que tienes una fe real, no una fe irreal. Y mostrarás perseverancia y mostrarás que anhelas y caminas bajo el deseo de aprender de la palabra del Señor. Eso va a motivar tu corazón, va a motivar tu vida, porque a pesar de que puedas tener dificultades y diferentes situaciones que te puedan estar golpeando, la palabra de Dios va a motivar tu corazón. La palabra de Dios te va a sostener. La palabra de Dios te va a redarguir, te va a corregir, te va a bendecir, te va a dar promesas inquebrantables. La palabra de Dios te va a guiar a la realidad. ¿Y cuál es la realidad?
ser un discípulo real del Señor. Porque el Señor sabe las intenciones y los pensamientos, ¿no? La intención del corazón y los pensamientos que tiene el hombre en su mente. Hay algo en que le podamos nosotros engañar y decir: Señor, yo sí soy un discípulo real. ¿Le podemos mentir al Señor? Podremos mentir a la congregación, pero al Señor no. Y eso implica obediencia. Implica en su más amplio sentido ser obedientes al Señor y con un corazón temeroso y deseoso también de querer seguirle. No hay forma que tú puedas conocer al Señor Jesucristo si no es a través de su palabra. ¿Usted quiere conocer al Señor Jesucristo y no está leyendo su Biblia? Poco va a conocer de Él. Porque la Biblia nos muestra su ministerio, sí, pero también su carácter, su pensamiento, su forma de decidir, tomar decisiones, su esencia misma de querer obedecer, su esencia misma de apartarse del pecado. Entonces, no piense usted que va a conocer al Señor si es que usted no se ha sumergido en la palabra del Señor. Y podremos conocer doctrina, pero para conocer doctrina tenemos que conocer al Señor Jesucristo, porque la base de la doctrina es Jesucristo. Y si usted no entiende realmente quién es Jesucristo y qué es lo que dice su palabra, la doctrina la entenderá intelectualmente, pero no entenderá la esencia que es Jesucristo, porque toda la palabra apunta a Jesucristo. Toda la palabra apunta a Jesucristo. Y si apunta a Jesucristo, yo debo tener convicción, yo debo tener comunión, debo tener obediencia, debo tener sufrimiento cada día. No me refiero a que nos vamos a latigar o nos vamos a golpear, sino que hay cosas que nos gusta y anhelamos hacer, dejar de hacer para poder buscar más tiempo con el Señor. De repente usted llegará cansado y quedará a dormir, o quedará tener un tiempo de almuerzo, de cena, o de ocio, o salida. Y tendrá que buscar también al Señor. El Señor se revela por su palabra, hermano, hermana. En el texto de 1 Samuel 3:21 es un ejemplo muy claro. 1 Samuel 3:21 dice: el Señor se revelaba a Samuel en Silo, pero dice de qué forma se revelaba. Ahí dice en su Biblia, 1 Samuel 3:21, el Señor se revelaba a Samuel en Silo, por la palabra del Señor se revelaba, por la palabra. Y lo mismo es cierto para Jesús. Él se revela para nosotros, a nosotros hoy. ¿Por qué forma? Por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Él se revela a nosotros. Él se muestra a nosotros. Entonces, un verdadero discípulo de Jesucristo que camina arraigado en la palabra de Dios, sabe que el Señor Jesucristo se va a revelar en su vida, porque este hombre o esta mujer persevera y busca que cada día su palabra se revele en él. Y el que se va a revelar es Jesucristo. En ti, en mí y en todo aquel que decida y tome la decisión de ser un discípulo real de Jesucristo. Cuando el Señor nos dice, el Señor Jesucristo nos habla ahora de la tercera pregunta que surge en el versículo 31, cuando dice, ¿qué significa estar en esa palabra?
Dice la palabra de Dios: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Pero ahora hay una palabra muy pequeña ahí. Hay una conexión en permanecer y mi palabra. Es la palabra en, ¿no? Si vosotros permanecéis, y hemos visto lo que es permanecer en mi palabra, también hemos visto, la palabra de Jesús consigo muestra el centro y el eje de ella. Porque Jesús es la palabra, es el logos. Tiene una especie de campo de fuerza, como un campo magnético a tu alrededor. O ese campo de fuerza que llamamos nosotros gravedad, ¿no? Que quien no conoce la gravedad, tiramos algo arriba al cielo, saben que todo lo que sube tiene que bajar, tiene que caer. ¿No es cierto? En un momento va a caer. Nosotros estamos apegados al suelo porque hay una especie de gravedad que nos sostiene, que nos mantiene firmes en el pavimento. Entonces, hay una especie de campo de fuerza o magnetismo como el imán que atrae, no repele, sino atrae. Y cuando usted está en la palabra, ¿no? Cuando usted está es decir, dentro de la palabra, está dentro del campo de fuerza de la palabra de Dios. Está dentro de esa esfera espiritual que el Señor muestra y trabaja día tras día. Está bajo la influencia de esa fuerza que proviene de su palabra. Así como la misma gravedad nos mantiene y nos sostiene en el pavimento, en el suelo, en el piso, la palabra de Dios es también esa fuerza que nos sostiene, que nos mantiene firmes, que no nos hace y no quiere y no nos va a dejar caer, sino que nos va a mantener en la roca firme. Nos va a mantener en la palabra, nos va a mantener en Jesucristo, nos va a mantener en la obediencia, nos va a mantener en la santidad, nos va a mantener en caminar en integridad, en consagración al Señor. Porque esa es la fuerza de la palabra de Dios. Pero si dejamos la palabra de Dios al lado, ¿qué sucedería si dejamos de lado la gravedad? Si es que pudiéramos hacerlo, estaríamos todos flotando acá, sin saber a dónde vamos a ir, estaríamos ahí andando. En desorden, golpeándonos unos a otros, empujándonos, anda por allá, ¿no? Sin mantener un correcto orden, un correcto decoro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alinea a caminar porque nos muestra a Jesucristo, nos muestra su palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y ese campo de fuerza que es la palabra de Dios nos muestra la belleza de la palabra de nuestro Señor. Nos muestra el valor supremo que tiene la palabra de Dios. Nos muestra la palabra como la luz, como la palabra verdadera. Entonces, si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, con ese en mi palabra, se refiere a la persuasión de la verdad. Somos persuadidos por la verdad del Señor. Se refiere a la atracción de la belleza de la palabra de nuestro Señor. Se refiere al aprecio y al valor de la palabra del Señor. Se refiere al frescor que nos da la palabra del Señor, al resplandor, a esa luz que nos ilumina, que ilumina nuestro camino. Lumbrera es tu palabra, mis pies. Estar en la palabra de Jesús es toda una nueva vida. Es toda una nueva vida que los hijos de Dios, que los creyentes han comenzado a experimentar desde el primer milésimo de segundo en el momento que entregaron su vida al Señor. Esto es lo que es ser un verdadero discípulo, lo que es vivir en la palabra de Dios, en las riquezas de la palabra de nuestro Señor. Pero Jesús no solo dice que los discípulos están en su palabra, Él dice que deben permanecer en ella. No solamente es estar en la palabra, es permanecer en la palabra. Así surge la siguiente pregunta: ¿qué significa permanecer en la palabra? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios?
¿Qué significa cuando escuchas a un creyente y dice, yo estoy permaneciendo en la palabra de Dios? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y la palabra permanencia no lleva alguna connotación especial en ella. No es algo que esté fuera de lo que nosotros podamos lograr o hacer. Significa permanecer netamente y literalmente en la palabra de Dios, es decir, no abandonar la palabra de Dios. No abandones la palabra de Dios. No abandonemos la palabra de Dios, sea la circunstancia que estemos viviendo, sea el momento en que estemos nosotros pasando. No abandonemos la palabra del Señor. Porque mucha gente dice, bueno, está sucediéndome esto en mi vida. Y comienza, en vez de avanzar y perseverar y seguir en las cosas del Señor, comienza a retroceder, a enfriarse, a dejar de congregar, de asistir, de escuchar la palabra del Señor. Comienza a tomar otras conductas, otros comportamientos, otros pensamientos, y es sumamente susceptible a pecar. Porque cuando no tenemos la palabra de Dios y no estamos en la palabra de Dios, es decir, no la soltamos, pero si es que la abandonamos, nuestra susceptibilidad o nuestra probabilidad de caer en pecado se multiplica grandemente. Si usted no quiere pecar contra Dios, busque más de la palabra del Señor y no la abandone, no la deje, no la suelte. No significa que usted no puede dejar su Biblia e ir al trabajo. No significa que porque camina con la Biblia por todos lados usted anda con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un amuleto. No. Permanecer en la palabra del Señor, permanecer en la palabra de Jesús significa permanecer en ese campo de fuerza que hemos hablado. De la palabra significa no abandonarlo. Nosotros no podemos abandonar la gravedad. Bueno, no se puede. Vas a tomar una nave espacial, te vas a ir al espacio, ahí ya no hay gravedad, gravedad cero. Bueno, son cosas excepcionales. Y en realidad no sabemos si es que es gravedad cero en realidad. Debe haber algún tipo de gravedad aún ahí, que es mínima, pero hay. Pero está allí. Pero algunos dicen es gravedad cero. No, no es gravedad cero. Hay gravedad aún ahí. Porque si no, flotaría y se iría, pues se perdería inmediatamente ¿a dónde será? Para el más allá. Entonces, no podemos abandonar la gravedad nosotros, en su esencia, natural y normal. No podemos abandonar tampoco la palabra de Dios. No podemos hacerlo. No podemos. Vuelvo a repetírselo. No podemos abandonar la palabra de Dios. Pero no digamos que estamos en la palabra de Dios. Permanecemos dentro de la palabra de Dios. Permanecer significa no dejar de ser persuadido por la verdad. Permanecer significa nunca elevar ninguna otra verdad por encima de la palabra de Dios. No hay verdad absoluta que no sea la palabra de Dios. Permanecer significa no dejar de sentirnos atraídos por la belleza y el valor de la palabra de Dios y nunca mirar algo como más hermoso o más valioso, porque no existe algo más hermoso y valioso que la palabra de Dios. Algo más atractivo que la palabra de nuestro Señor, no lo hay. Permanecer significa nunca dejar de comer y beber de la palabra como el pan del cielo y el agua viva, como si la vida pudiera encontrarse en otro lugar. Permanecer en la palabra de Dios significa caminar en la luz de Cristo. Este es el significado de ser un verdadero discípulo. Cuando dice ahí, si vosotros permanecéis en mi palabra,
verdaderamente sois mis discípulos. Y el hecho de que Jesús haya puesto énfasis en permanecer da la respuesta a nuestra última pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo es que se relaciona la permanencia en su palabra y el hecho de ser verdaderos discípulos? ¿Cómo se relaciona permanecer en la palabra de Dios con el hecho de ser un verdadero discípulo? Cuando dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, Jesús está diciendo que la marca de un verdadero discípulo, la muestra, la señal, es la permanencia, la firmeza, la perseverancia, la obediencia en el campo de fuerza de la palabra de Dios. Permanecer, obedecer, seguir, insistir. El haber probado temporalmente la verdad, la belleza, la hermosura de la palabra de Dios, su gracia, su valor, el resplandor de la palabra, no nos hace cristianos. La señal de que somos cristianos es que probamos y permanecemos en la gracia, en el resplandor, en la belleza, en el valor de la palabra de Dios. ¿Y a quién seguiremos? Como dice Juan 6:68, seguiremos al Señor, porque el Señor tiene palabra de vida eterna. El Señor tiene palabra de vida eterna para usted, hermano, para mí, para usted, amigo y amiga. El poder de la palabra de Jesús nos confirma, nos fortalece, nos alegra el corazón y alegra también el corazón del Señor con su palabra. Si usted no es un creyente, nosotros como iglesia oramos para que el Señor utilice su palabra para que usted tenga vida y su alma espiritualmente muerta pueda vivir en la fe, pueda tener gozo mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz, que murió por usted, para que usted tenga vida eterna. Si usted es un falso creyente, oramos también al Señor Jesús para que use su palabra para mostrarle qué es un verdadero creyente, qué es un verdadero cristiano, y para darle una verdadera probada espiritual de la verdad y belleza y valor y gracia y poder y resplandor de Jesús en su palabra. Y si usted es un verdadero creyente, un discípulo real de Jesucristo, también oramos para que la palabra misma del Señor le siga permaneciendo y pueda usted consagrarse cada día más como un hijo de Dios, obediente, santo, que busca y se agrada de la belleza espiritual, de la verdad, de la belleza, del valor, de la gracia y del poder de la palabra de Dios. Hermano, lo que el Señor Jesucristo nos ha mostrado el día de hoy, iglesia, en Juan 8:31, cuando Jesús está ahí al frente de los judíos que creyeron en Él, nos debe hacer recapacitar, porque Jesucristo en su propia palabra dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Hermano, tome las palabras del Señor Jesucristo y examine y pase la prueba, el examen que el Señor Jesucristo le hace. ¿Usted es un discípulo real de Jesucristo o no? Y si es que no lo es, póngase a cuentas con el Señor. Póngase con cuentas con el Señor, porque debes conocer la verdad, que es la palabra, y la palabra y la que es la verdad te tiene que hacer libre, libre del pecado. Amigo y amiga, si usted aún
no ha recibido, no ha confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, el Señor Jesucristo lo llama a que usted pueda ser realmente libre del pecado, a que usted pueda ser libre de la esclavitud del pecado y que pueda usted tomar la verdad de la palabra de Dios y pueda el Señor Jesucristo permanecer en usted y usted en la casa del Señor. Así que el Hijo, como dice la palabra de Dios, os hace libre. Serás realmente libre de las consecuencias del pecado. Hermanos, amigos, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor para poder agradecer. Yo le animo y le invito a que podamos orar unos por otros. Y si es que el mensaje o la palabra de Dios, el Señor hoy día ha tocado tu corazón, toma una decisión frente a Él. Toma una decisión frente a la palabra del Señor. La palabra del Señor es el Señor Jesucristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el logos, Él es el inicio, el alfa y el omega. Él es nuestro Salvador. Y lo que busca, que de la misma forma como Jesucristo confrontó a los judíos, nos confronta también y nos dice, ¿eres un verdadero discípulo? Y si es que la respuesta es no en tu corazón, pídele perdón, arrepiéntete y toma el camino que el Señor Jesucristo desea, un verdadero discípulo. No solamente que creas, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor. No estamos en la condición de estar en el nivel de un demonio, porque no es el deseo del Señor, sino estar como hijos de Dios, obedientes a su palabra y buscando el camino real que nos lleva día tras día a no abandonar su mensaje, su palabra en el lugar que estemos. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor Dios por tu palabra. Gracias por el regalo de la vida. Gracias Señor Dios también por habernos dado el privilegio de ser tus hijos por intermedio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias Jesucristo porque en obediencia, en santidad, te entregaste totalmente, Padre. Y tú, Padre Santo, diste oportunidad a muchos hombres a poder seguirte, pero tu preocupación aún frente a este pueblo privilegiado de los judíos que muchos creyeron, los confrontaste y les dijiste, ustedes tienen que permanecer en mi palabra, no me es suficiente con que crean, permanezcan, es decir, obedezcan, no se salgan de ella, abrácenla y dejen que el campo de fuerza, la gravedad espiritual del Señor, que es su palabra, te tome, te abrace y no la abandones. Así dice, sois verdaderamente mis discípulos y así conocerás mi verdad, que es mi palabra. Entenderás realmente lo que quiero hacer con tu vida y eso te va a dar libertad en un mundo pecador. No importa la condición que estés, el Señor te quiere hacer libre, libre de verdad, con su palabra y su poder. Y puedas disfrutar de su palabra como agua de vida, de su deleite, de su poder. Que tengas hambre de la palabra, sed de la palabra de Dios y puedas seguir en obediencia. Hermanos, les animo a seguir orando. Amigo y amiga, me dirijo a ti en esta mañana, en este día. Agradecemos al Señor porque nos estás acompañando, Padre, aquí en este templo. Agradecemos al Señor porque quizás algún amigo o amiga también en la transmisión del Facebook Live nos están observando, nos están viendo. Hay un llamado que el Señor hace
El Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Necesitas, amigo y amiga de Jesucristo. Necesitas del poder salvador del Señor para poder llegar al Padre. Y eso te va a dar gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no mereces tú ni yo. Pero el Señor, con su muerte en la cruz, lo entregó todo para que tú y yo, por intermedio del perdón de los pecados, podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira venidera. De la ira de Dios con aquellos que le dieron la espalda. ¿Cuándo será ese tiempo? No se sabe, pero el Señor anhela que nosotros estemos firmes y constantes, abrazando su palabra como si fuese el día del Señor, es decir, el día del arrebatamiento. Te animo a que puedas hacer esta oración en donde te arrepientes de tu pecado y confiesas al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Esta oración que te voy a guiar no es una varita mágica que te va a hacer salvo. Debes hacerlo con entendimiento, con fe, con comprensión y con amor. Repite después de mí. Señor, me arrepiento de mi pecado. Reconozco al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Ayúdame a ser una nueva criatura, un hijo o hija tuyo, Señor. Ayúdame a dar evidencias de que soy tu hijo, que soy una nueva criatura. Te abro mi corazón para que trabajes en mí y pueda yo hacer tu voluntad y no la mía. Te lo pido en el nombre precioso en Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando, hermanos. Amigo o amiga, si nos acompañas aquí en la iglesia y has hecho esta oración por primera vez, te animo a que puedas levantar tu mano como señal de que has hecho esta oración y quieres entregar tu vida al Señor, quieres conocer más de su palabra, tienes dificultades, problemas en la familia, en el hogar, en el trabajo. La solución está en la palabra de Dios. Hay un equipo de hermanos que quieren darte consejerías. ¿Es esta oración? ¿O quieres aprender más de la palabra de Dios? ¿O tienes alguna duda? Levanta tu mano, hermano. No tengas temor, no tengas miedo, hermano, hermana, amigo, amiga. Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Nadie te está viendo, nadie te está observando. ¿Está bien? Muy bien. Si todos estamos en la fe, gracias al Señor. Amigo y amiga, si en el Facebook nos estás observando, también escríbenos, dinos: he hecho la oración de fe, quiero conocer más de la palabra. Y también ahí hay un grupo de hermanos que te van a aconsejar, que se van a contactar contigo para que puedas tú conocer más del Señor. Así que gracias al Señor, queridos hermanos. Vamos a sentarnos en este tiempo. Gracias por la palabra que nos ha podido el Señor dar. Vamos a participar también en lo que son los diezmos y las ofrendas. Voy a invitar al hermano diácono Román para que pueda continuar con la programación.